Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo de Confía en tu Poder. Y hoy tenemos una tremenda invitada que nos va a hablar, donde vamos a conversar sobre cómo mejorar nuestras relaciones de pareja. La Cata Echavarri es psicóloga clínica y coach, especialista en terapia estratégica breve y experta en relaciones de pareja y trastornos de ansiedad. Así que imposible mejor invitada para hablar de este tema, que la verdad es que yo también siento que es un poco tabú, además de otros temas que hemos ido tocando en otros capítulos, porque muchas veces las relaciones de pareja las dejamos puertas adentro y no lo conversamos tanto con otras personas, y la verdad es que es clave para, como también para nuestro estar en el día a día y en el mundo. Entonces, vamos a estar hablando un poco en este capítulo de las etapas de las relaciones, un poco de esta como crisis de compromiso que existe hoy en día, sobre todo también en las nuevas generaciones. También, bueno, la ayuda que ha hecho Tinder en este contexto más digital y cómo nos estamos conociendo hoy en día. Y también cómo poder ir mejorando nuestras relaciones actuales, cómo identificar si estamos bien en una relación o la verdad es que esa relación debería terminar. Eso. Así que para que tengan una idea de lo que se viene en este capítulo. Bienvenida, Cata. Gracias, Ale. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá. Soy una fiel admiradora de tu podcast. Así que un privilegio poder estar hablando de estos temas tan importantes. Y como decías tú, es verdad que nos han enseñado a mantener muy puertas adentro lo que son las relaciones de pareja. Siempre dicen como la ropa sucia se lava en casa. Sí, ese dicho que al final hace tanto daño también, yo encuentro. Atroz, porque me pasa mucho que mis pacientes llegan a la consulta muy angustiados diciendo, pucha, soy la única que me pasa. Veo a todo el mundo en fiestas, en Instagram con una relación increíble, con los niños preciosos, todo. Oye, y no, o sea, estar en pareja es difícil, pero al mismo tiempo es maravilloso y me encantaría que también pudiéramos transmitir hoy día eso. Siento que, como tú dijiste, hoy día hay un miedo al compromiso, hay una tendencia a hablar mucho como de la que hablábamos antes nosotras, como de las relaciones tóxicas, del narcisista patológico, de lo difícil del amor. Oye, nadie habla de lo rico que es estar enamorado, lo rico que es estar bien en una relación de pareja, lo rico que es tener un partner. Lo que pasa fisiológicamente cuando estamos enamorados, o sea, a nivel cerebral se secretan una cantidad de neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos bien, contentos, alegres. O sea, me encantaría que durante esta conversación podamos poner de nuevo el amor en el lugar donde corresponde y que todos busquemos el amor. Sí, o sea, sin duda, y yo creo que está esa búsqueda. Yo creo en el fondo todos queremos querer y ser queridos. O sea, yo creo que esa en general es como la búsqueda más fundamental de todos y de por qué hacemos muchas cosas de las que hacemos. Sin embargo, creo que cuando estamos en una relación, bueno, independiente que después quiero que entremos en el que después nos des tips y todo de cómo en qué fijarse o cómo uno puede ir afinando el ojo, porque yo también creo que no sé a ti cómo fue tu experiencia buscando pareja, pero yo tuve de todo antes de que llegara mi peladín. Y yo creo que mi mamá a mí me ayudó mucho en esa afinada de ojo, o sea, como decir, oye, veo ciertas actitudes, esto lo quiero por una relación, sí, no, y poder hacer un filtro un poco antes para la elección de pareja. Pero después también pasa que tú ya entras, ya estás en una relación, puede ser en pareja o casada, pero en el fondo ya como con y nadie te dice, y un poco Disney te deja en el vivieron felices para siempre. Pero como que ahí parte todo. De todas maneras. A ver, mira, Ale, como criterio así de selección para la elección de pareja, la verdad es que no te podría decir como 1, 2, 3, 4, 5. La elección de pareja está
mediada por un montón de factores. Desde lo que vivimos nosotros en nuestra familia, lo que vimos en la relación de nuestros papás, de la gente de nuestro entorno, de nuestras experiencias tempranas. Porque es distinto si tuviste buenas relaciones, donde hubo fidelidad, donde te sentiste cómodo. Tenía una base mucho más segura de elegir a un otro. Pero si la experiencia fue al revés, si te pusieron el gorro, si no te trataron bien, si te ninguneaban, por supuesto que te vais perdiendo en lo que vais necesitando, porque te vais distanciando también de quién eres tú y de lo que te mereces tú. Qué importante eso, también como el merecimiento, el sentir que tú te mereces una buena relación, y no quedarte en lo que... en recibir, voy a decir como migajas, no sé cuál es la palabra esto, pero que te da un otro, como el tiempo extra, o sea, como, y uno darse el lugar y decir, ¿sabes qué? Yo necesito esto, yo quiero una relación de estas características, y este gallo por Tinder que aparece un día, que desaparece al otro, que no va, ghosting, que hoy día, Dios mío, que nos hace sufrir. Sí, pues, es verdad. Pero ahí a mí me pasa una cosa, veo hoy día que los medios de comunicación, el marketing o los principales relatores del amor propio han creado una especie también como de narcisismo, en el sentido de yo soy lo más importante, lo primero soy yo, y la verdad es que en el amor es una cosa más recíproca, soy yo y eres tú. Entonces hoy día me encuentro mucho con gente que está buscando sentirse solamente increíble ellos, que les lleven en el amén en lo que ellos quieren, que les sigan en sus sueños. Oye, y no están mirando lo que el otro quiere. Y la relación de pareja, como te digo, es mucho más recíproca. Entonces, claro, es fundamental que uno se sienta bien con el otro, que te ayude a ser tu mejor versión, que te ayude a crecer, que te acompañe, que eso principalmente. En el fondo es una sensación de guata. Uno sabe dónde está bien, ¿ya? A veces cuesta más encontrarla, pero este egocentrismo que te digo que se ha apoderado, de donde yo soy lo más importante, primero yo, segundo yo, tercero yo. Claro, y el otro es lo que me sirve, y si ya no me sirve, como... Y imagínate lo que es hoy día, que se encuentran mucho con primero yo, segundo yo, tercero yo, con un otro que dice primero yo, segundo yo, tercero yo. Las relaciones no funcionan así. Entonces, eso es lo primero. Esto es recíproco, es de a dos. Y en cuanto a elección, mira, yo diría... Ahora, respecto a lo que tú decís, yo creo que eso, lo que acabas de decir, es clave en el qué buscar, por cómo buscar. Porque en el fondo, si tú quieres un proyecto de vida de cierto tipo, el buscar a alguien que esté buscando un proyecto de vida similar, yo creo que es de las... No sé si pero de los criterios, porque en el fondo, ¿sabéis que quieres lograr por lo menos la meta, o sea, como el objetivo o lo que visualiza, es como... no sé, puede ser súper colaborativo. Hay un match, tal cual. Es clave eso, ¿vale? Y en el fondo yo siempre digo que creo que hay como 4 pasos en la elección. La primera es la chispa, o la chispeza, como diría aquí nuestro futbolista estrella. Es que sintáis algo por el otro, que te genere en un principio eso que hablamos mucho tiempo, las mariposas en la guata, el que me pongo nerviosa, el que qué ilusión me hace verlo, qué rico. Eso es la puerta de entrada, ¿ok? Lo segundo tiene que ver con lo que decías tú antes, Ale, de tener un proyecto en común. Ahí entra la inteligencia, porque esto no es solo amor. Es que eso yo creo que es lo que como que se habla mucho de las mariposas en la guata, del esto, de lo otro, pero no se habla tanto, tal vez no es tan romántico el concepto de un poco, como decís tú, meterle cabeza, o sea, que también las relaciones se necesitan, o sea, tienen la chispeza, la motivación, o sea, te tienes que tenés que tener esa parte para tener como la motivación de construir, pero el fondo en la cabeza también es clave. Y lo que tú decías de Disney, quizás, claro, ni la Cenicienta ni la Blancanieves, que despertó y le sentaron un beso y vivieron felices para siempre, tuvieron la oportunidad de pensar si querían tener un proyecto de vida con ese príncipe. Y el amor no es así, no es como Disney. Disney, además, creo que en ese sentido no ha generado mucho daño, porque nos hace creer que las relaciones son fáciles y al primer conflicto arrancamos. Bueno,
Tema para otro podcast, quizás. Es que yo creo que hay tantos temas, sí. Encuentro que nacen demasiados subtemas, como que quiero hablar de muchas cosas. Tendremos la oportunidad. Pero ahora volviendo al tema de la inteligencia, lo que me pasa es que efectivamente tengo que pensar, ¿tiene valores parecidos a mí? ¿Quiere lo mismo que yo para la vida? ¿Sabemos ponernos de acuerdo en ciertos temas? Ahí entra la inteligencia. Después viene, te diría que la etapa como de enamorarse, ¿ya? Porque enamorarse, pero estoy hablando de un amor maduro, no de la mariposa en la guata. Chispeza, mariposa en la guata. Pasamos por el escáner de la inteligencia, ok, sí, me puedo proyectar, me hace sentido, me siento cómoda, me siento respetada, pasamos el sensor de la inteligencia. Y nos vamos a la etapa más del amor maduro. ¿Qué es el amor maduro? Es cuando yo veo al otro tal y cual es. No estoy en la etapa idílica, sino que veo con sus virtudes, defectos, con algo que quizás no me gusta en su entorno, en su familia, en todo, pero termino por decidir que a pesar de eso, lo elijo. Y luego viene la voluntad. El amor, a mi gusto, es un acto de voluntad. Es decir, es una decisión. Y yo decido y apuesto por esto y asumo que implica un esfuerzo diario, que implica un parar, detenerse, analizar. Así que yo te diría que si es que respetamos medianamente, sin afanarse en ninguna receta, porque no existe receta, yo diría que si tenemos en cuenta esos 4 aspectos, podemos hacer una elección de pareja más coherente con uno, no la perfecta. ¿Y qué tanto pesa? Y te pregunto como la cabeza versus la guata. ¿Cómo tú harías como...? Porque, o sea, le digo la guata, pero en el fondo el corazón es como... Porque de repente tú puedes estar súper enganchada, pero la cabeza te dice, no. Y hay veces que al revés, la cabeza te dice, oye, esta es la persona, pero sentís que tal vez que hay personas que te han gustado más en el camino. Qué difícil, porque hay gente que toma decisiones mucho más desde la cabeza y hay otros que toman más desde la guata, desde el instinto, desde la sensación. Mi consejo tendría que ver que siempre escuchar la cabeza. Porque las hormonas pasan, el periodo de euforia pasa, como te digo, de una etapa del amor, eso de las mariposas, del ay, me encanta. Pero si tenías una sensación adentro que te hace mucho ruido y te dice, esto no me suena, no me siento bien cuando pasa esto, oye, me ha mentido varias veces, no, ahí no es. Yo creo que es súper importante pasarlo por el filtro de la cabeza. Y como te digo, muchas veces me dicen a mí cuando llegan a terapia de pareja, es que puta, ya no siento lo mismo que antes. Yo les digo, ¡qué suerte! Porque en el fondo el amor evoluciona, va cambiando. No voy a sentir las mismas mariposas, pero hoy día sí sentí otro grado de compromiso, otro proyecto, otra ilusión. O sea, esa sensación de enganche del principio no es muy decidora de nada. Sí. Y te iba a preguntar, yo creo que... Ay, se me fue. Bueno, un consejo nada que ver, pero que me dio una vez mi mamá y yo creo que yo le doy varias vueltas, o sea, y lo aprovecho a comentar acá, que fue muy decidor, pero que una vez cuando yo era, no sé si chica, pero estaba en el... No era nada de chica. Me dijo, cuando elijas pareja, o me lo dijo mi abuela, cáchate, como no es un consejo de psicología, sin duda, no, es como pero de sabiduría. Pero de sabiduría de la experiencia de ella. Fue mi abuela, me dijo, cuando te cases, cuando eliges la persona, que sea la persona que más te ha gustado hasta ese momento. Siente que de verdad ha sido alguien como... ¿Por qué? Me dijo, no significa que después no van a aparecer personas que te llamen la atención o la relación después va a pasar por momentos buenos, va a pasar por momentos malos, pero en el fondo te va a mantener a decir, yo cuando tenía a todo disponible, o sea, en el momento que podía, yo de verdad lo elegí a él. Entonces, y la verdad es que me quedó, como que me lo dijo en su minuto, en una conversación muy extra, tomándonos un café, o sea, en su casa, que yo la había ido a ver, pero la verdad es que para mí ha sido un súper buen consejo, porque sí, yo hay momentos, y sobre todo vamos a entrar a eso como
después de que pasa Disney, qué pasa también cuando el primer año de casados o después de la llegada de hijos, que tal como hay momentos muy buenos, hay momentos que son de reajuste, y el volver al por qué uno eligió a la otra persona, por qué como te tiraste a la piscina con todo, porque también casarte yo creo que es de las decisiones más importantes, o elegir con quién, al papá de tus hijos, de cierta forma, de las decisiones más claves que uno toma en la vida, porque es un poco irreversible de cierta forma. Entonces quería ahí, bueno, preguntarte, a ver si tú nos puedes contar más, en el fondo, ya nos contaste como las principales etapas, cómo uno se va a vivir en pareja, o se casa, o decide tener hijos. Bueno, en el fondo me gustaría que tú nos contaras como de las distintas etapas dentro de la pareja y las distintas dificultades que surgen, y qué recomendarías tú en las distintas etapas. Perfecto. Antes que eso, Ale, voy a retomar a tu abuela, que de partida, qué rico poder tener ese tipo de conversaciones con la abuela, y ahí quiero citar a mi bisabuelo. Él decía, el que acierta en casar no le queda más en que acertar. Es decir, si hiciste una buena elección y tenías una pareja que te acompaña de por vida, o que tenés un muy buen partner, ya no jugué a la lotería, porque de verdad es que es ganarse la lotería. Y ahí, con respecto a lo que te decía tu abuela, qué lindo, ¿sabes que se me puso la piel de gallina? Como qué sabio tu bisabuelo. Qué sabio, qué lindo, pero qué difícil. O sea, cuando te dicen que tomar la decisión de estar toda la vida con una persona, o ahora mismo toda la vida, o no toda la vida, pero elegir una pareja es como la lotería. ¡Ay! Qué tensión. Pero ahí, volviendo a lo que te decía tu abuela, me pasa una cosa con eso, que si es que yo tiendo a comparar con otras relaciones para elegir si es que esta es la que más me ha provocado como mariposas, o en verdad la que me hace más sentido, yo siento que uno se enamora en distintas etapas de la vida. Y me pasa mucho que a mí mis pacientes me dicen, pucha, me acuerdo siempre de mi pololo de la adolescencia, que en verdad, o sea, yo no podía dormir, escuchaba música romántica todo el rato, como pegar el techo de todo lo que me hacía como sentir. Probablemente a los 35 años no vaya a sentir eso, porque ya tení un grado de madurez, la hormona harto más ordenada, y una inteligencia que también pesa mucho más como filtro. Entonces hoy día no elegí desde lo que te hacen sentir nada más, sino que tenés que pensar, bueno, me proyecto, tiene el mismo proyecto de vida, quiere tener hijos, no quiere tener hijos, cree en el matrimonio, no cree en el matrimonio, cree en las relaciones estables o cree en el amor libre, eso va conmigo o no va conmigo. Entonces, de repente, comparar, yo siempre creo que la comparación nos resta. O sea, es que si a tu abuela le funcionó perfecto su técnica, pero no sé si yo invitaría a todo el mundo a hacer esa comparación, porque uno va evolucionando y va sintiendo distinto y va mediando las decisiones también de forma distinta. Entonces, como te digo, si nos comparamos con la adolescencia, probablemente ni tú ni yo sentimos lo que sentíamos en la adolescencia por el cóctel hormonal. Ahora, también yo siento que hoy día hay más libertad también. O sea, también hay distintas fórmulas. Uno, en el fondo, yo siento que versus generaciones anteriores, también, si tú te das cuenta que apostaste todo por un proyecto, y no resultó, también tienes como una segunda oportunidad, una tercera, o sea, en el fondo... Y una cuarta también, o sea, busca hasta que encontrís lo que te hace feliz y te sientas plena. Y eso también es muy rico de las épocas en que vivimos, o sea, no solamente podemos hablar de este como miedo al amor que existe, sino que también hoy día tenemos muchas más oportunidades. Antes, cuando los matrimonios no funcionaban, se quedaban en el mismo lugar, sufriendo, pasándolo mal, pero había que estar ahí. Hoy día no es mal visto que decidáis seguir y tener una vida nueva y volver a intentarlo, y eso también es rico de la época. Sí. O sea, es muy bueno. Y ahora, Ale, si me voy a la pregunta que me hiciste de la etapa y como lo que va viviendo la pareja, yo diría que hay distintas situaciones
en las relaciones de pareja que se hacen un poco difícil. Primero el acople. En el fondo, no hablemos de personas que están casadas, sino cuando uno inicia una relación. O te vas como irte a vivir juntos, es como la convivencia del día a día. También puede ser irse a vivir juntos o puedes simplemente iniciar una relación. O sea, el hecho de aprender a ver qué quiere el otro, qué necesita el otro, cómo se comporta el otro, qué cosas son importantes para el otro, cómo se comunica, cómo leerlo, es difícil. Sí. Y eso genera muchísima ansiedad. Y ya que antes habláis como de Tinder, claro, en Tinder mientras las conversaciones se mantienen online, todo fluye, porque tenéis 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos para dar la mejor respuesta que podéis dar. Pero por eso muchas veces las relaciones de Tinder no llegan a veces a la realidad. Tengo pacientes que se han casado por Tinder, que sí, yo también tengo amigas que viven con gallos que conocen en Tinder. Sí. Muchos, o sea, hay de todo. Pero en el fondo ese vínculo inicial virtual no necesariamente es real ni tampoco tan complicado. Lo complicado es pasar desde la conversación online a, oye, nos juntamos por primera vez, nos conocemos en vivo, ya no tenéis la foto con filtro maravillosa mía, sino que me veis tal cual soy, y eso cuesta. Entonces ese acople de conocerse cuando recién inician las relaciones es difícil. Y ahí evoluciona un poco cuando la relación ya va avanzando a los criterios, a los principios, qué permitimos dentro de nuestra relación, qué no. Claro, fijar como los límites, rayar la cancha. Esa rayada de cancha que es complicada, porque al principio cuando todos somos nuestra mejor versión y toda es cosa nueva, re bien, todo fluye, no le vaya a hacer un escándalo ni un show por algo porque te estáis recién conociendo. Pero después, cuando ya el amor va pasando y te vaya atreviendo a ser más tú y a mostrar lo que para ti es importante y todo, ahí se produce una pequeña crisis donde hay que trazar los límites, donde hay que hablar de las cosas que son importantes, donde hay que tomar acuerdo. ¿Tú cuánto tiempo dirías que pasa entre una etapa y la otra? Varía, ¿vale? No te podría decir tiempo porque depende muchísimo de los integrantes de la relación. En el fondo hay gente que es mucho más intensa y pareciera que en una semana ya se conocen de memoria y se lo saben todo y han hablado de todo, y hay gente que le cuesta muchísimo como mostrarse y entonces se demora N tiempo en llegar a esa etapa en donde me atrevo a decir lo que quiero, lo que no quiero, lo que me duele, no hay tiempo en verdad. Y esa etapa de inicio de relación también la podemos extrapolar a los primeros años de matrimonio. Que también me pasa un montón, que me llegan muchos recién casados, como mi mamá me dijo que tenía que disfrutar infinito esta etapa porque era la etapa más increíble, que hay que aprovechar a conto, y estoy angustiada porque no nos hemos podido poner de acuerdo. Ahora que estamos en Navidad, si vamos a pasar la Navidad en la casa de los papás de él o en la casa de mis papás, porque siento que económicamente tampoco no hemos podido poner de acuerdo en quién paga qué, encuentro que fue injusto, no lo pensé bien cuando lo acordamos, o simplemente no lo hemos acordado, entonces cada vez que llegan las cuentas se me duele la guata. O sabéis que los que no han tenido la oportunidad de vivir antes con la pareja, oye, me di cuenta que es demasiado desordenado y yo soy demasiado perfeccionista, y ahí también se produce una crisis. Y cuando hablo de crisis, crisis es una oportunidad de crecimiento, o sea, hay que sobrellevarla, hay que trabajarla, hay que hablarla, hay que llegar a acuerdos, y ahí evolucionamos. Y si yo te diría que una crisis, te lo puedo decir también personalmente, que yo así me costó, es la llegada del primer hijo. Sí. O sea, es difícil, y eso nadie te lo... O sea, tú dicen la vida cambia y tú decís ya. Pero igual uno tiene como esa versión idílica, como que te imagináis dando papa, y como que de verdad uno no dimensiona como el terremoto en todos los ámbitos, como... Impresionante. Esa te diría que es una crisis importante, y a nivel personal te puedo decir que la viví de tomo y lomo. Es difícil porque llega un tercero a una relación de a dos, pasan muchas cosas. Las mujeres, las hormonas, de nuevo, no como las de la adolescencia, sino que estas, como en mi familia le dicen a la hormona del embarazo, la hormona asesina. Y creo que está bien puesta. Hay mujeres que se ponen mucho más melancólicas, mucho más angustiadas, hay otras que se ponen mucho más rabiosas.
por una parte uno está súper centrado en la guagua, eso hace que el marido se sienta bien desplazado. Y muchas veces sin un rol claro, porque la guagua los primeros 6 meses lo que necesita los dos. Acá no quiero generar polémica, pero en el fondo tú le tenés que dar papa, si optaste por darle papa, y poco a poco nos vamos centrando en esto, la falta de sueño. Yo he visto mucho que nace una sensación como injusticia, como el hombre se va a trabajar. Ay, sí, qué heavy eso. Yo me acuerdo de sentir como rabia, como, y en verdad, él se iba a trabajar, o sea, como, pero yo sentía rabia, porque se podía seguir con su vida, como... Claro. Pero... Él se va a trabajar y yo me quedo acá, y independiente de lo rico de poder tener 6 meses de postnatal, los que tienen el privilegio de poder hacerlo, al principio no lo vivís como un privilegio, lo vivís como una esclavitud muchas veces. Y tú decís, oye, me dijeron que iba a ver esta guagua y que me iba a enamorar y que iba a ser todo tan lindo, y cuando a las 3 de la mañana está llorando y yo no he dormido nada, no la encuentro tan linda. Y me desquito con mi marido, porque casi que él me hizo la guagua. Claro, con el... O sea, claro, porque decís, oye, al final la guagua es de los dos, y tú, yo doy papa, o sea, como que, y como decís tú, al final es la mezcla de todas las cosas, porque tal vez tú decís solo una variable por una variable, pero cuando tenís como esta cosa como tenés múltiples, y te cambia lo mismo, y también hay la relación con las familias extendidas también cambia. Y bueno, y ahí dependiendo de las distintas personalidades que te impacta más y que te impacta menos en distintos ámbitos, pero sin duda la libertad también que tenéis como pareja, muchas cosas se ven impactadas de cierta forma. Sí, impactadas. Yo iba a decir deteriorada y dije no. Impactadas, me parece estupendo. Y es una redefinición de pareja, porque como tú decís, es volver a trazar nuevos límites más flexibles con las familias de origen. Porque ahora tenéis un ser al medio que es el nieto de. Y entonces tenéis que dar la oportunidad, si es que antes decías un fin de semana vamos a la casa de tu papá, el otro a la nuestra, o un fin de semana al mes vamos a la de tu papá, un fin de semana. Ahora hay un nieto que los abuelos se mueren por estar con él, y entonces hay que flexibilizar y hay que permitir mucho más el contacto también. Y yo siento también como una cosa, claro, son las familias extendidas y pueden ser opiniones, hay todo un universo, pero también la coparentalidad en la sociedad de hoy, porque también hay que decir que todos venimos de o sea, no sé si todos, pero probablemente si uno mira hacia las generaciones anteriores, había más ayuda, había tal vez más red de apoyo. Yo siento que diría vivimos más independientes, más lejos los unos de otros también, y claro, la coparentalidad tomó un rol, porque tal vez antes, no sé, no quiero decir que eran entornos también más machistas, o sea, se daba, uno tiene claro lo que ve hacia arriba, pero también en el día de hoy es difícil de repente decir o empezar. Bueno, y aquí yo cuento una infidencia. Yo con la Cata somos amigas y tuvimos esta conversación, y yo quise traer esta conversación al podcast porque al final también uno tiene que apoyarse en la pareja en los momentos o sea, y pedir ayuda en los momentos que uno lo necesita, ya sea por el hijo, por la situación que sea, porque tal vez uno está en un momento súper desafiante de la pega, o uno tal vez puede perder el trabajo, pero en el fondo, cuando hablábamos antes de la importancia al momento de la elección, es porque es un partner, es para los dos lados. Y como todo tiene su responsabilidad, o sea, sus maravillas y también sus responsabilidades. Se me olvidó lo que te iba a preguntar, pero... Yo estaba ahí hablando de la coparentalidad. Coparentalidad, pero al final él es el cómo ser buen partner, porque sí. O sea, si hablamos de posparto, para 3 capítulos, para 4 capítulos. Pero sí en cómo uno pedir ayuda a otra, o cómo uno reconocer que necesita ayuda y cómo pedirle al otro lo que necesita. Eso es clave, Ale. Qué buen tema estáis poniendo arriba de la mesa. Y cuando habláis de ser un buen partner, en esta etapa, volviendo a la etapa en el fondo, se necesita redefinir la pareja.
Porque así como en un principio decíamos de lo importante de reconocer la historia del otro, quién era el otro y acoplarnos, ahora tenemos que acoplar nuestra historia. ¿Cómo te educaron a ti? Lo que tú viviste y lo que querís rescatar de cómo te educaron con la del otro, que puede ser totalmente distinto. Y si no tenéis esa instancia de conversación en donde decís, bueno, ¿qué queremos para este hijo? ¿Qué vamos a rescatar de tu historia? ¿Qué vamos a rescatar de la mía? ¿Y qué vamos a crear nuevo? Porque ¿Qué valores queremos para esta nueva familia? O sea, como que la familia toma... Es una cultura la que tenéis que crear nueva. Entonces, eso que tú comentabas de la importancia de poder conversar, de poder decir lo que nos pasa, de poder pedir ayuda a tiempo también, porque como dijimos, el posparto, el índice de depresión posparto es altísima. Hay muchas mujeres que se lo callan, que lo viven con culpabilidad, y el marido dice, chuta, me cambiaron a la señora, que también como la desconocen totalmente. Entonces pedir ayuda cuando pasan ese tipo de cosas. Qué importante es saber pedir ayuda. No, eso da para dar un capítulo, eso así, así de posparto. Otro, vamos a anotar, Ale. Pero eso, creo que es una etapa súper desafiante en eso, en volver a establecer nuevos límites, en volver a tomar nuevos acuerdos, en atrever a hablar del proyecto, de lo que queremos, de qué valores veo en ti que me encantaría que se los podamos inculcar, de qué cosas haces tú que me encantaría que pudiéramos... A ver, pobre guagua, lo estamos cargando una cantidad de cosas, pero es simplemente tener un proyecto. Yo creo que las cosas que funcionan mucho en pareja es tener un proyecto en común, tener una ilusión cercana. No, cuando nos jubilemos vamos a ser demasiado felices, nos vamos a ir a viajar por el mundo y cuando los niños ya están en la universidad vamos a volver a encontrarnos. No, tenemos que tener pequeños proyectos de ilusión a mediano o corto plazo que nos vayan animando a continuar. Y también darnos como el tiempo y ver al otro. Yo siento que ¿qué pasa también? Sobre todo como de lo que estamos hablando, como la relación a largo plazo. Uno va cambiando y uno va evolucionando, cada uno a su ritmo. Entonces, también a veces se dan giros, reinvenciones, cambios profesionales, cambios de distintos tipos, que también cambian, porque en el fondo tú cuando partes una relación uno va evolucionando y esa es la idea, ¿cachai? O sea, como así lo veo yo, sí. Pero de repente los caminos se unen y a veces van tomando otro rumbo. O sea, yo ahí también te quería preguntar como ¿cómo uno se puede dar cuenta? Porque también me pasó la otra vez de la conversación con una amiga que se había separado hace poco y yo la vi súper bien, la verdad, y le dije como, oye, pero qué bacán de estar tan bien, como, dijo, es que la verdad, emocionalmente yo ya me había separado hace 5 años, como que ahora, claro, es lo difícil de esto, pero en el fondo estiré el chicle, ahora me doy cuenta de todo lo que estiré el chicle. Y por eso te pregunto, porque tal vez alguien puede estar en esa situación ahora, ¿qué elementos y no solo lo mismo, o si alguien está viviendo con alguien o en un pololeo muy largo, ¿qué elementos tú ves que alguien debería tener en cuenta como para decidir si tal vez estáis estirando el chicle o es el momento que tenéis que aplicar voluntad, ¿cachai? De la voluntad que tú hablabas. Sí. Qué difícil pregunta, Ale, porque como te digo, hay un universo gigante de relaciones, de situaciones que llevan... Ahí sí. Sí, que te lo había apretado, apreté el botón. Ahí volví. Como te decía, es muy difícil como dar ni siquiera un consejo, porque acá no estamos dando consejos, sino que como un tip generalizado de cuándo decir que no. O sea, o que no voy a seguir, o esta relación llegó hasta acá. Porque hay distintas circunstancias. O sea, podemos partir desde estoy peleando y ya no me siento cómoda y entonces ya no estoy tan feliz y entonces es el momento de decidir salir de acá. Puedo estar casada, tener niños y estar pasando por una crisis. O sea, el matrimonio tiene muchísimas crisis. O sea, hablamos de algunas recién. Y puedo meterle voluntad, y puedo tratar, y puedo ir a terapia de pareja, y puedo decidir seguir,
como también puedo haber hecho muchísimas cosas, puedo haber tenido las 1500 conversaciones y siento que nada cambia. Y entonces me voy apagando, me voy desilusionando y ahí tengo que tomar una decisión. Es una decisión bien consciente, digamos, en donde involucra todo. Involucra cabeza, involucra voluntad, involucra el amor, involucra el contexto. Sí. Porque muchas relaciones me pasa que llegan en eso de lo que decía tu amiga, en el fondo llevo 5 años separada de cabeza, pero conviviendo, y generalmente la principal razón son los niños. Y yo empatizo infinito con eso, porque pucha que es difícil tomar una decisión así cuando sabes que va a haber un dolor para tus niños. Porque no te va a almorzar con un dedo. Sin duda, la separación de unos papás es difícil, pero vivir la vida con un otro en función solamente de los niños también es un martirio. Que sí, oye, se me puso. Oye, y te iba a preguntar porque tocaste un tema como muy interesante. Oye, te juro que yo aquí no sé cómo lo vamos a hacer para estar en el tiempo. ¿Cuál es el momento? ¿Qué tiene que pasar? ¿O cómo uno puede identificar que es el momento de pedir también ayuda profesional y ir a terapia de pareja? Porque de repente, que no sea cuando ya es como, oye, o vamos a terapia de pareja o esta cuestión no sigue. Hay momentos que uno proactivamente, tal como uno proactivamente va a un coach porque quiere lograr ciertas cosas, o te asesora, o tiene ciertos mentores para... ¿Cuál es el momento en que uno dice, ¿sabes qué? Hay que darle atención a esto y busquemos ayuda? Claro, ayuda para mejorar, como en la misma... A ver, una de las razones por las cuales uno debería pedir ayuda es cuando tiene un malestar importante. O sea, importante no me refiero a estar así muriéndose, no, sino que sin duda esto me genera mucha angustia. Lo he intentado, lo hemos conversado. O sea, tal vez si estáis peleando mucho... Se estáis peleando mucho y no he podido resolver. Ahora, Gottman, que es un experto en relaciones de pareja, en un montón de investigaciones que ha hecho, ha podido detectar que el 70% de los problemas que tienen las parejas son irresolubles. O sea, irresolubles en el sentido de que de alguna manera hay que asumirlos como que van a ser un tema, como la apretada de la pasta de diente, o que quizás es más desordenado, no lo van a cambiar. Pero no, y ahí ver qué batallas da y qué no, o sea, como... Importantísimo, en el fondo. Pero sí, en una terapia podéis identificar cuáles son estos problemas que son difíciles de solucionar y aprender a cómo lidiar con ellos. Cuánto de esto voy a aceptar, cuánto del otro va a modificar, y aprender a dialogar distinto. Y volviendo a la pregunta, yo te diría que si yo lo he intentado y veo que estoy aplicando las mismas soluciones y los resultados están siendo exactamente los mismos, y entonces no estoy avanzando, yo creo que es importante pedir ayuda de un externo que nos dé otras posibilidades de solución. Y ojalá no esperar tanto, ¿vale? Porque, bueno, hoy día yo siento que la juventud tiene mucho más interiorizado el tema de ir a terapia, a trabajar su salud mental, pero nuestras generaciones yo creo que nosotros estamos como en el limbo, como chuta, si vamos a una terapia de pareja es que ya estamos, pero, o sea, los platos vuelan, y no hay que esperar, porque cuando las relaciones llegan muy desgastadas, también las emociones llegan muy a tope. Y pucha que es difícil lidiar con esas emociones y con esos recuerdos, con esa historia como de tanta rabia o de tanta angustia, poder llevarlo a una base segura para que puedan volver a conectar y volver a hablar. Claro. No, sin duda. No sé si respondí la pregunta. No, Ale. Demasiado, o sea, me dejaste pensando y lo encuentro súper... como un súper buen consejo también para todas las personas, bueno, para nosotras, para quienes escuchan, de uno también, estar como, también ser como consciente de, al final yo creo que lo que, al final, como que decimos mucho, oye, donde aplicas la atención se expande, yo siento que, como decías tú también, a veces con los niños la atención se dirige... Y yo creo que también estamos, nuestra generación, y que es la mayoría de la generación también que escucha el podcast, en una generación bisagra, porque en el fondo estamos mucho más metidas en el mundo laboral de lo que estaban nuestras mamás o nuestras abuelas, con unos horarios y una conexión 24/7 que antes no existía. Bueno, eso no existía antes ni para mujeres ni para hombres,
o sea, esta hiperconectividad. Pero además tenemos la responsabilidad, seguimos teniendo de cierta forma la responsabilidad de los niños, implícita o dicha o no dicha, pero en el fondo se siente. Que no implica que por eso tenga que estar bien, pero en el fondo es algo... en el jardín te escriben a ti, no le escriben al otro. O sea, es como para decir, a ver, un ejemplo burdo, pero... y se van sumando las comidas navideñas. También nosotras como mujeres que hemos visto que se hacían comidas en la casa, o mamás súper más preocupadas también como de la cohesión. Entonces, yo siento que en estos múltiples roles también es muy fácil perderse, o sea, y desplazar a la pareja, que quizá uno dice, oye, estoy con un adulto pensante igual que yo, y entonces le pongo atención a las necesidades del niño. Y ahí, Ale, si bien yo te dije que como no quería dar consejos generalizados ni tips, te puedo decir que una de las herramientas... Ay, espérame, es que estamos terminando. ¡Ay, no! No, es que pasó demasiado rápido. Y entonces yo te quería que nos pidieras, como para cerrar, es la forma que cerramos el capítulo, ¿qué 3 tips, o bueno, la cantidad de tips que tú quisieras dar, darías a las personas que actualmente están en pareja y que quieren mejorar su relación como está actualmente? Perfecto, lo voy a linkear entonces con lo que quería decirte, sí. Pero quedamos corta. Voy a partir por ese, tiempo de calidad. Tiempo de calidad, y hay estudios que lo han demostrado que con 1 hora a la semana, en donde yo miro a mi pareja o sea, directamente a los ojos, y puedo conversar de cómo estamos, de qué necesitamos, de qué nos está pasando y qué sentimos, basta. 1 hora a la semana, Ale, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Y ahí hay una cosa también importante, ojo con los celulares, porque tendemos a conversar con el celular ahí. Entonces nos dijo la babysitter que la guagua está con fiebre, o nos llamó el hijo chico que si podía ver el programa, y nos desconectamos. Ojalá 1 hora real y absoluta de poder conversar. Y linkeándolo con lo que te decía antes, yo propongo directorios, en el fondo como coach y trabajo en directorios de pareja. Oye, planteemos nuestros problemas, ¿cómo estamos? Oye, me está costando el rol de mamá esta semana, me están demandando demasiado el jardín, ¿puedes ir tú? O ¿sabéis qué? Estamos con un problema con Juanito en el colegio, ¿cómo lo vamos a afrontar? O ¿sabéis qué? Me estoy sintiendo sola. O ¿sabéis qué? Hace 1 mes que no tenemos una relación sexual, estoy sintiendo que en verdad, ¿qué nos pasa? Tiempo de calidad, hoy día, que es algo demasiado... poco disponible, te diría que es una de las cosas muy muy importantes. Lo otro, poner atención a los detalles. Generalmente cuando iniciamos las relaciones tratamos de sorprender al otro, de buscar lo que le gusta, andamos más alegres, bueno, tratar de revivir ese periodo de conquista de hoy día con la persona que tengo al frente, que claramente ha cambiado, o sea, canas, guata, o da lo mismo. Y nosotros también. Nosotros también, ¿cachai? O no sé, con mayor responsabilidad laboral, necesitamos más mal genio, no sé. Pero tener cuidado ahí en los detalles. No tenerle miedo al conflicto. Otro punto importante. Eso no se trata de que andemos buscando conflicto, todo lo contrario. El típico dicho de elegir las batallas creo que es muy importante, pero atreverse a poner arriba de la mesa oye, ¿sabéis qué? Estoy sintiendo que estamos desconectados, hace mucho rato que no pasa nada, no me estoy sintiendo cómoda, poder ponerlo ahí y no ir a todos los conflictos. Claro, y en el fondo tener las conversaciones difíciles, porque yo creo que muchas veces uno las mete bajo la alfombra y ya... Pero pueden terminar siendo como una bomba de tiempo si ciertas conversaciones no se tienen en el momento oportuno. Sí, y se van guardando como rencores y después resulta que explotamos porque la taza del water estaba arriba. Y es una tontera, es una batalla que podríamos dejar pasar, pero resulta que responde a la acumulación de cosas que tenemos más atrás. Entonces, eso también es importante. La rutina. De repente decimos, necesitamos tener todo más o menos controlado para poder funcionar, y se empieza a poner fome. Y como te digo, así como 1 hora a la semana,
una vez al mes salir a comer juntos, hacer algo distinto, es importante. También se dice que una vez al semestre una escapa de un fin de semana. Te estoy dando como receta, pero esto está comprobado científicamente. Una escapa al semestre de una noche o 2 noches, si es posible, también ayuda a reconectar. Y esos espacios de intimidad, claro, como de espacios calidad, de pasarlo bien juntos, como que yo creo que eso es algo importante. Importante, muy, muy importante. Y lo otro es tener una sexualidad sana y positiva. Eso da también para 3 podcasts más. Pero en el fondo tener una complicidad, un acople, expectativas similares, hablar de lo que me gusta, de lo que necesito, de cómo estamos. Eso. Yo diría que esos puntos son clave. Y como último, volver a reforzar que el amor es una decisión, que es un acto de voluntad y que hay que trabajarlo y que no hay que asustarse frente a las crisis y que si es que vemos que no estamos pudiendo, pedir ayuda a tiempo. Y como, bueno, antes de partir el podcast, lo que hablamos al final, las crisis tienen, por ejemplo, bueno, es que se podría abrir todo un gran tema, pero el tema, por ejemplo, de la pandemia. O sea, en las crisis uno puede fortalecerse como puede... o sea, como uno tiene las dos alternativas. Lo mismo, o sea, esto surgió porque antes de la entrevista yo le dije que también le iba a preguntar qué pasó en la pandemia con las relaciones. No nos dio el tiempo. Pero la Cata dijo, es sorprendente que, claro, tal como parejas terminaron, parejas se unieron más que nunca. Y eso es algo que quería también traer a la mesa cuando estábamos hablando ahora como de crisis, de que también depende mucho de cómo las abordamos, de qué conversaciones tenemos, qué batallas damos. De todas maneras, ya hay crisis y crisis. O sea, también eso uno tampoco puede generalizar. Hay crisis que generan mucho daño, como puede ser una infidelidad, que el tiempo que requiere de reparación y la tasa de éxito de reparación de una infidelidad es muy baja. Pero hay otras crisis normativas como las que hablamos, que con apoyo o con una buena conversación, con tiempo de calidad, con poner en los detalles, con buscar que el otro sea feliz. Y ahí también... Yo creo que ese punto es clave. Que bueno, el último... Pero esto yo creo que es el secreto, o sea... El secreto. Y yo siempre lo comento que nos lo dijo a nosotros el padre cuando nos casó en la iglesia, a mí y a mi marido. Eso no quiere decir que nuestra relación sea perfecta, pero es algo que nos grabó muchísimo, es que tu vida le dé vida al otro. Es decir, que de alguna manera cuando te sentáis perdida o desconectada, busquís cómo potenciar o cómo darle felicidad o alegría al otro. Si cada uno de los miembros de la pareja está puesto en hacer más feliz al otro, o hacerle la vida más agradable, o más tranquila, creo que esa sí responde como que hay una reciprocidad mágica, claro. Sí, eso. Oye, amo terminar el podcast con ese consejo tan bueno porque yo creo que, claro, cuando cada uno, o sea, si cada uno se esfuerza y pone atención en ir haciendo feliz al otro, como que no tenéis por dónde... Todo fluye. O sea, claro. Es difícil, yo no creo que... No, sí. Diga, la Ale y la Cata se fueron a Disney y entonces... No. O sea... Es difícil, pero cuando nos encontremos perdidos o no sabiendo qué hacer, busquemos... Como que es una buena forma como para partir, sí, yo creo que eso es súper importante. Este es un capítulo y tal vez este tema se toca poco porque no es fácil tocarlo tampoco. Yo con la Cata hablamos mucho de esto y yo por eso quería tenerte aquí más encima. Tengo la suerte que es psicóloga, experta, ya esta es su especialidad. Entonces, que como de hablar de esto con un café, como estamos ahora, de que no hay relaciones perfectas, de que tampoco hay que hacerle caso a Instagram. Yo creo que Instagram ha hecho mucho daño en ese sentido. Mucho. Pero que todos podemos ir mejorando nuestras relaciones con estos tips ahí que nos dio la Cata. Oye, Cata, se me iba a olvidar. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Te pueden seguir en alguna red social, en la página web. Perfecto.
Sí, o sea, la única red social que ocupo, y lo ocupo como una forma de poder llevar la psicología a más gente, o a gente que quizás no tiene la posibilidad de optar un tratamiento psicológico, es Instagram. Y tengo una cuenta que se llama psicóloga Cata Echavarri, psicóloga con PS, porque muchas veces cuando me dicen cómo es y no me encuentran. Claro. Psicóloga Cata Echavarri, ahí siempre estoy subiendo temas, ya sea de ansiedad, de trauma o de pareja, que quizá a muchos que están con ciertas dudas les no, y es ayudar. una súper buena cuenta. O sea, yo de verdad Qué encuentro amor. que hay hecho una súper buena pega ahí. Y como que el contenido de súper es de calidad. Como, Gracias, como que Ale. se nota que le pones mucho amor. Eso sí que sí. Sí. Así que bueno, nos despedimos. Esperamos que este capítulo les haya gustado. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.